Gloria a Dios. Gálatas capítulo 4. Vamos a estar leyendo en esta ocasión. La semana pasada leímos los primeros versículos del 1 al 7, recordando un poco de lo que es Gálatas, hermanos. Vemos cómo Pablo se asombra de la iglesia de Gálatas, que ya se le había hablado el evangelio, y cómo la iglesia a veces, hermanos, no solamente de Gálatas, sino sabemos que es para nuestro ejemplo, olvidamos lo que Dios ya nos ha enseñado, olvidamos fácilmente lo que Dios nos ha mostrado tan claramente, y cosas tan esenciales como lo es el evangelio. El libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, trata ese mensaje, ese ataque que está recibiendo el evangelio al agregar algo para la salvación, al que los Gálatas estaban siendo influenciados por algunos legalistas judíos, que le decían: tienes que guardar estos días, tienes que guardar esas tradiciones, tienes que circuncidarte para ser salvo. Y Pablo ha dedicado estos capítulos para desmentir pues esa mentira, para desmentir eso que están hablando. Y en esta ocasión, hermanos, el viernes pasado, como les digo, vimos la identidad que tenemos como hijos, vimos cómo también la palabra nos enseña de los privilegios que tenemos al ser hijos de Dios. Y vimos que ser hijos de Dios no es cualquier cosa, pues si consideramos la condición en la que estábamos de ser pecadores y esclavos bajo la ley, a no solamente perdonar nuestros pecados, no solamente ser libres de esa ley, no solamente ser perdonados y limpiados de nuestra condenación, sino va más allá esa condición de ser hijo de Dios. Dios nos dio más allá de lo que nosotros pudimos desear, y es el ser hijo de Dios. Vimos el capítulo pasado, pero Pablo decía: ya no tenemos por qué estar esclavizados bajo la ley, sino que como el niño ocupa a su tutor hasta los 18 años de edad y se hace heredero a la mayoría de edad, así nosotros, dice Pablo, cuando Cristo vino, nos hicimos herederos, nos hicimos hijos junto con él. Amén. Y esa es la promesa que vimos el viernes pasado, el ser hijos, la identidad de ser hijo. Y en esta misma relación que Pablo ya vimos que está hablando, esclavos, hijos, herederos, Pablo va a seguir hablando y vamos a estarlo leyendo. Es un capítulo en esta ocasión bastante corto, así que vamos a estarlo leyendo. Dice el versículo 8 de Gálatas 4: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios o como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiésemos podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. A grandes rasgos, hermanos, podemos ver aquí la identidad de Pablo, de cómo él es un buen pastor que ama a sus ovejas. Un buen pastor que se preocupa por sus ovejas. Un buen pastor que habla con la verdad, que expone las mentiras. Un buen pastor que dice: aún estoy por volver a sufrir dolores de parto por ustedes, porque es un dolor que él está dispuesto a pasar por la iglesia, pero que Pablo está sintiendo ese dolor por el amor que él les tiene y por cómo la condición que él está viendo en ellos. Cómo estoy maravillado de que tan pronto se han apartado del evangelio, dice Pablo en el primer capítulo de Gálatas. Tan fácil se han desviado de lo que les he hablado, tan
tan francamente. Y los primeros argumentos que Pablo empieza a hablar, dice, versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y es algo lógico, hermanos, que los humanos, al no conocer a Dios, por naturaleza pensamos servir a otros dioses. Pensamos en la idea de que existe un Dios. Y antes de nuestra conversión, la esclavitud de nosotros estaba desde el inicio. Nacimos esclavos. La esclavitud es natural cuando no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios y conocemos lo que hizo Jesús, somos libres de esa esclavitud. Dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Toda persona nace esclavo, pero todos los que conocen a Dios ya no tienen por qué seguir siendo esclavos. Y Pablo, aunque dice, aunque ustedes no conocían a Dios, antes seguían a otros dioses por naturaleza, sabían y conocían que había algún Dios. Y ya habiéndolo conocido, ¿cómo es que se quieren volver a esclavizar? Les pregunta. Y Pablo dice, pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Una de las cosas que me llamó la atención en estos versículos es que nosotros somos conocidos por Dios. Más que yo conozco a Dios, Dios es el que me conoce a mí. Es más importante que Dios nos conoce, es más importante el que Dios nos conozca, en el sentido de una aceptación, de una relación íntima. Como dice, vamos a ir ahí en Mateo 7:21, que es un versículo que hemos escuchado mucho. La importancia de ser conocido por Dios. La importancia de ser llamados sus hijos. La importancia de estar bajo la sombra de sus alas. Dice el 7:21. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué dice? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. La diferencia radica en hombres que no conocen al Señor y le dicen, nunca os conocí, a los que sí conocen. Y claramente nos dice la palabra que cuáles son esos hombres que Dios no conoce, los hacedores de maldad. Entonces, ser conocidos por Dios es muy importante, hermanos. Por eso Pablo se rectifica y dice, conociendo a Dios, o bueno, más bien, que ustedes son conocidos por Dios. Dios los ha tomado en cuenta, y si se da cuenta en Gálatas, nunca los toma como falsos creyentes, sino siempre les habla de hermanos. Incluso más adelante les habla de hijos míos, como Pablo, un corazón de un padre amoroso, hijitos míos. Entonces, el ser conocidos por Dios, el ser sus hijos, el ser sus herederos, es de suma importancia, hermanos. El ser conocidos por Dios es más importante que nosotros tener una idea de lo que es Dios. Y sigue diciendo, vamos a volver a Gálatas 4. Dice, bueno, ustedes que Dios ya los conoce y ustedes conocen a Dios, la pregunta que le hace y la primera que les hace es, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? En pocas palabras, ¿por qué se vuelven a esclavizar? Porque vuelven a querer hacer obras para ganarse su salvación. Porque quieren sentirse legalistas y creer que hacer más se refiere y te da por consecuencia más espiritualidad. Y vamos a tratar un poco también el tema del legalismo en esta ocasión, porque
era lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas, que los judíos legalistas tomaban como mayor cosa el hacer las costumbres, el seguir las tradiciones para ser salvos, y lo tomaban como para ser salvos, lo tomaban como prioridad y como fin de que ellos fueran enaltecidos, como un fin de orgullo. Por eso Pablo les pregunta, ¿por qué si ya conocen a Dios, si ya les presenté claramente el Evangelio, por qué vuelven a esclavizarse? ¿Por qué vuelven a lo mismo? ¿Por qué vuelven a caminar para atrás? Nosotros, hermanos, no podemos hacer nuestra relación con Dios de causa y efecto. ¿A qué me quiero decir? Porque a veces la gente piensa así: yo hago bien, Dios me bendice. Yo hago buenas obras y Dios me tiene que bendecir. Y es este síndrome de Santa Claus, por ejemplo. Pórtate bien durante el año y te traerá buenos regalos. Y a veces como cristianos vivimos inconscientemente así: hago esto y Dios me tiene que dar esto. Y eso se llama legalismo. Porque ya no estamos viviendo bajo fe, sino bajo las obras que estoy haciendo. Y Pablo claramente dice: nadie puede ser salvo bajo las obras. Las obras no te pueden salvar, solamente la fe en Cristo. Entonces no puedo decir que yo obedezco, entonces yo merezco. Es un retroceso pensar de esa manera. Que, bueno, ya tengo fe, ya me arrepentí, ya conocí la doctrina de la gracia, ya conocí que era un pecador y ahora me arrepiento y ahora soy nuevo en Cristo. Bueno, ahora sí voy a obedecer y voy a hacer obras para ganarme el favor de Dios. Es un retroceso pensar de esa manera como estaban pensando los Gálatas. Por eso dice Pablo: ¿por qué vuelves? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo? Porque alguien que conoce el verdadero Dios ya ha sido puesto en libertad, se vuelve a poner bajo la esclavitud, dice Pablo. Alguien que ya conoce que Dios lo hizo libre, ¿por qué vuelves a querer ser esclavo? Así como los israelitas, amén, que querían volver a Egipto. ¿Por qué quieres volver a ese síndrome de la esclavitud? Al síndrome de la esclavitud. Esto es lo que Gálatas estaba haciendo, hermanos. ¿Por qué vuelves de nuevo si ya te expliqué, si ya conoces, si ya creíste? Si ya se te predicó el Evangelio, si ya te mostró tu condición de pecador y que solamente sale pecado de nosotros, solamente es por la gracia del Señor que podemos producir buenas dádivas. ¿Qué nos hace pensar? Y yo me ponía a reflexionar esta pregunta, que si yo necesito iniciar este camino, una transformación, mi salvación depende de la fe en Cristo, ¿qué me hace pensar que el caminar después de eso no depende de la fe? Porque estoy intentando hacer otras cosas y me olvido del foco principal, que es Jesús. Porque voy a esforzarme por cada vez tener menos fe y más obras en mi vida. Y me ponía a reflexionar, es como si yo iniciara una carrera de 10 kilómetros. Imagínense un maratón corriendo. No sé si usted ha visto, hay unos nuevos tenis que son especiales para correr. Y estos tenis solamente se pueden utilizar esa vez de la carrera. Cuando se utilizan ya después pierden no se autodestruyen como de la nada, pero ya no son al 100% como si fueran nuevos. Entonces al principio son bastante moldeables, son cómodos, son fáciles, son aerodinámicos, y esos son tenis que ayudan a correr y que solamente se usan una carrera. Imagínense ponerse esos tenis para empezar a correr esa carrera, esos buenos tenis capacitados y sofisticados. Y a la mitad de la carrera usted dice: ¿sabe qué? Voy a sacar mis chanclas de pata de gallo para correr. ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que es mejor. Y no sé si usted ha salido con chanclas, va aquí a la tienda y ya llega con callos a la casa, llega con callos y con heridas, y solamente es de aquí a la tienda. Entonces, imagínense ahora correr, pues es imposible correr con una de esas zapatos, con uno de esos calzados. Imagínense corriendo con ese calzado, no tiene ningún sentido que retroceda, que se quite esos zapatos que estaban capacitados para correr toda la carrera, y usted nada más porque sí, alguien vino y le dijo: ¿sabes qué? Mejor ponte chanclas, va más rápido. Pues no, vas a llegar adolorido, ni siquiera vas a terminar la carrera. Asimismo, Pablo dice: ¿por qué retroceden? Si ya con la fe saben que son libres, que tienen la salvación, que no es necesario seguir todas esas tradiciones, guardar todos esos días.
que solamente es por fe y nada más que por fe, porque quieren volver a esclavizarse, porque quieren retroceder, porque ni siquiera a veces se cree, hermanos, que, y ahorita vamos a ir ahí, que el ser legalista es ser súper espiritual y yo obedezco y te critico cuando tú no lo haces. La realidad es que eso solamente es pasar de una niñez a otra niñez, a una segunda niñez. No es una madurez espiritual como algunos judíos en ese entonces creían. Es un retroceso el dejar nuestra fe, el apartar nuestra fe, y cualquier cosa que pueda venir y suplantar esa fe es un retroceso. Es una traba en el camino. No nos va a permitir correr esa carrera. Por eso yo les compartí a los jóvenes el sábado y vamos a ir a Romanos. Acompáñenme ahí a Romanos 1. Romanos capítulo 1. Sabemos, y yo les decía a los jóvenes que Romanos es un libro en el que usted puede estudiarlo y va a entender toda la doctrina del cristiano, va a entender todo el caminar del cristiano, va a entender los fundamentos, las raíces del cristianismo. Esta es la obra fuerte de Pablo. Versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, también toca este tema de la fe. Amén. Dice el 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otra versión dice, ese versículo 17, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Entonces, el tema de la fe, hermanos, es un tema que debe estar siempre en nuestros corazones, como dice, no solamente es el primer día, es cada día de nuestras vidas. Debemos recordar de quién somos. Somos hijos de Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Quién da la buena dádiva? ¿Quién nos santifica? ¿Quién nos transforma? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos consuela? En ningún momento entramos nosotros como prioridad, como la principal fuente, la principal gasolina para correr esta carrera. Siempre está nuestra fe en Cristo Jesús primero, hermanos. Entonces, como dice aquí la NTV, de principio a fin, por medio de la fe, se revela esa justicia de Dios. Él nos hace justos ante sus ojos por medio de esa fe. Por eso Pablo, para él decía, ¿por qué retroceden? ¿Por qué vuelven a la esclavitud pensando que es por sus obras, por sus buenas acciones? Recuerden que nada bueno sale de ustedes, solo por la fe en Cristo Jesús es que somos salvos. Y sigue diciendo, versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En otra versión dice, pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones o años. Para algunos gálatas, el cumplir con ciertas cosas los llevaría a un plano más elevado de su espiritualidad. Y una de las cosas que nos enseña el legalismo, una de las tragedias del legalismo, es esa aparente madurez espiritual, una apariencia de madurez espiritual, que se creía de los fariseos que eran maduros, que ellos estaban cerca de Dios. Algunos creían eso, pero vino a Jesús y les mostró totalmente lo que era, sepulcros blanqueados simplemente. Entonces, la tragedia del legalismo y de ser legalista es que te da una apariencia de madurez espiritual. Es que yo obedezco, es que yo hago esto para Dios, es que yo guardo esto y tú no lo guardas. Y como dice Pablo más adelante, es bueno tener ese celo por el bien, pero cuando eso es tu objetivo, cuando tu objetivo no es agradar a Jesús, sino el elevarte, exaltarte, el
tener un orgullo de querer participar de alguna manera, de no es que Dios me dé porque sea misericordioso, sino por lo que yo hice, porque merezco. No es una madurez espiritual, era como les decía, es una segunda infancia de ese creyente. A lo mejor un creyente puede pasar de no ser creyente a ser creyente y luego ser legalista. Entonces, aparentemente en unas iglesias se va a predicar de esta manera, siendo legalistas. Y va a creer que ya está avanzando en su vida espiritual, pero la realidad es que simplemente es una segunda infancia de ese creyente, así como los Gálatas estaban pasando, una segunda infancia, no habían crecido, volvieron, retrocedieron, es más. Por eso Pablo les dice que está maravillado de qué tan fácil se han apartado y por qué es que vuelven a ser esclavizados. Pablo parece sorprendido de que alguien se convirtiera de la libertad de Jesús a este tipo de esclavitud. El legalismo abastece y reconoce nuestra carne, hermanos, poniendo el foco no en Dios, no en Jesús, sino en lo que hacemos, en lo que logramos. Es que yo voy todos los días, es que yo hago esto, es que hago lo otro. Y nuestro foco ya no es agradar a Jesús, es hacer cosas. La libertad de Jesús nos da la condición de hijos y una herencia rica, pero no va a atender a nuestra carne, no va a alimentar nuestro orgullo, no va a alimentar nuestro foco, sino que el foco siempre va a estar en Jesús. Y ese es el problema con el legalismo, que no está el foco en Jesús. No es que las cosas que hagan sean malas, es que tienen un mal enfoque. Están enfocados en que se enaltezca ese grupo de fariseos, por ejemplo, y no, ya están enfocados en que lo hacen para agradar a Jesús. Como un comentarista dice, Pablo no se opone a estas celebraciones, porque él también las guardaba como un judío. Más bien se opuso a los gentiles que lo toman como un medio de salvación, que lo toman ya como algo que quita a Jesús. Por eso dice el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo teme de que ese legalismo signifique que el trabajo que él hizo arduamente con Gálatas no sirva para nada y llegue a ser en vano. Así que los caminos que Pablo propone son dos. Podemos tener una vida libre, una relación amorosa con Dios como un Padre, basado en lo que Jesús hizo por nosotros y que estamos en Él. O el segundo camino, podemos tratar de agradar a Dios por nuestros mejores esfuerzos de mantenimiento de las reglas, que viven en cautiverio como esclavos y no hijos. Vivir de esta manera hace que todo el evangelio sea en vano. Claramente la única manera de ser salvos es el camino por el cual Cristo nos trazó. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Nadie puede venir al Padre, ni aquel que se esfuerce, ni aquel que haga buenas obras. Algo de lo que Jesús nos mostró con la ley es que realmente no podemos cumplirla. Y algo que se cree diferente, como sabemos que a veces se cree que la ley hay que seguirla, y hay que seguir, más que el propósito de la ley, ya lo vimos en los viernes, era mostrarnos ese pecado, era mostrarnos esa necesidad de un Salvador, era mostrarnos que no podíamos cumplir las leyes. Y Cristo no solamente vino, dice, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a quitarla, vine a que se confirmara. Entonces Jesús vino a mostrarnos todavía más qué tan alejados más estábamos. Él les dice, yo les digo que ustedes han escuchado que si matan a alguien, pero les digo que si se enojan con su hermano, ya lo mataron en su corazón. Si ven a una mujer o un hombre con codicia, ya adulteraron en su corazón. Entonces, Jesús realmente nos mostró que somos incapaces de controlarnos ese pecado, que somos incapaces de ser perfectos. Pero asimismo, como nos mostró ese pecado tan grande en nosotros, nos mostró el camino que debemos tomar. Y por eso Pablo se maravilla, les dije, ya les mostré el camino que Jesús me mostró a mí, el cual yo también estaba equivocado como ustedes, pero a diferencia de ustedes, yo no me volví atrás cuando conocí esta verdad. Ya eres libre, eres hijo de Dios, eres salvo, eres heredero. Ya no tienes por qué vivir como un esclavo. Y lo vemos también, como les decía, en esa historia del hijo pródigo. El hijo quería ir nada más a ser un siervo. Lo voy a servir, voy a trabajar en mi casa, pero ya no voy a ser un hijo.
¿Y cómo es que lo recibe el Padre? Lo recibe con amor, lo recibe limpiándolo, lo recibe dándole nuevas vestiduras. Así es como Dios nos recibe, hermanos. Y no tenemos por qué vivir en esclavitud. No tenemos por qué vivir intentando agradar a Dios, intentando hacer lo bueno para ser salvos, porque ya somos salvos. Si queremos agradar a Dios, no es para que Él nos dé algo, es porque Él nos dio algo, hermanos. Porque Él nos dio a su Hijo. Y eso, hermanos, nos ayuda a tener, como dice la palabra, nos dio el espíritu de adopción, nos dio el espíritu de su Hijo, y ahora podemos obedecerlo, ahora podemos seguirlo, pero no es buscando algo, no es para que me vean qué obediente soy, no es para que el foco esté en mí, sino que esté en aquel que dio su vida por mí. Es por eso que queremos obedecer. Y es por eso que Pablo obviamente no está diciendo, no tienen que obedecer la ley, al contrario, hay que obedecerla. Pero no para buscar, y no digan mentiras. La ley obedeciéndola no te hace salvo, porque no puedes obedecerla. Te condena. Más bien el camino es Cristo, y Cristo nos lleva a cumplir la ley. Versículo 12 dice, os ruego, hermanos, que no os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo les dice, sean como yo. Lo que quería Pablo decirles es que imitaran su libertad que él tenía en Jesús. Pablo era libre en Jesús y él quería que ellos supieran esa misma libertad. De esta manera debe ser como Pablo. Ser como yo soy es una exhortación a los Gálatas a ser cristianos en el mismo sentido que Pablo era un cristiano. Uno que no está obligado por la ley judía, uno que es libre en Cristo Jesús. Por eso Pablo les dice, les ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Vean mi ejemplo. Yo era el mayor de, si ustedes ahorita están siendo legalistas, yo era el mayor de todos. Pero al tener a Cristo Jesús, supe que era libre, que solamente era salvo mediante lo que Él hizo. Que Él era el único camino que yo debía tomar. Y que el otro camino que estaba tomando, legalista, orgulloso, celoso, no era el camino que me llevaba a la salvación. La pregunta que se hace aquí es, ¿podemos decir lo mismo nosotros? Sean como yo, como Pablo lo dice. Si no pueden, entonces, ¿por qué no? Si el cristianismo es verdad, ¿no debería ser cierto y verdad en mi vida también? Todos los cristianos deben ser capaces de decir algo como esto, de decirle a los no creyentes, a las personas que estén a nuestro alrededor, que sean como nosotros. Mira mi salvación, mira mi libertad, mira cómo Cristo me transformó, mira cómo Cristo me salvó. Os ruego que os hagáis como yo, dice Pablo. Porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo, hermanos, como les decía, es el que más sabía de este tema del legalismo. Él era el que conocía y sabía dónde estaban los Gálatas en ese momento, qué era lo que ellos estaban sintiendo y pensando. Esa gente, esos falsos maestros que les estaban enseñando a esa iglesia, que tenían que seguir esas cosas para ser salvos, que estaban quitando y opacando a Jesús. Pablo ya lo había vivido, hermanos. Por eso Pablo dice, les ruego que se hagan como yo, porque yo también me hice como vosotros. Yo también fui como ustedes. Yo pasé ya por eso, yo ya fui esclavo de eso. Yo ya conocí la verdad y sé que el camino que ustedes están tomando no es la verdad. Ayer o antier vi un video de unos niños que andaban como en un lugar público, como un lugar de skaters, o sea, de las personas que patinan y los jóvenes que andan ahí, pero parecía que ahí era como un punto donde vendían drogas. Entonces había un video de un señor que les decía a los niños, y regañaba a un niño que le decía, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que no volvieras. Lo que él no quería era que los niños anduvieran en ese ambiente donde se vendía droga, porque él estaba viendo que los niños se estaban acercando. Entonces regaña a un niño y le dice, ¿por qué estás aquí?
¿por qué están viniendo aquí? Te dije, y tu mamá sabe que te está cuidando, y tu papá sabe que te está cuidando, y aún así te escapas y te vienes acá. Y lo regaña al niño y regaña a otros dos que el niño se trajo. Ustedes no deben andar aquí en este ambiente, y empieza a regañarlos. Entonces, en ese momento le habla a alguien más, dice, a ver, Juan, ven para acá. Y ya viene un señor como que estaba en drogas también. Dice, a ver, levántate la camisa y enséñale a los niños. El señor, mira niños, no les recomiendo que vengan aquí, váyanse de aquí mejor. Váyanse, ahorita que ustedes pueden. El señor estaba lleno de llagas y de muchas cosas, no se veía muy bien en el video, pero pues yo creo por el mismo tema de la drogadicción y de todo el tema que estaba viviendo ese señor. Dice, yo empecé desde los 6 años, ese señor. Ustedes están a tiempo de irse de aquí. Entonces ya los niños como que, algunos sí, otro como que el más terco, como que, no sé si el niño ya estaba en esas drogas. Pero el tema aquí es que el Señor le dice, sabes que ya no te quiero volver aquí, si te vuelvo a ver ya no te voy a hablar, ya no te voy a decir nada, pero le voy a decir a tus papás. Y ese señor le decía, sabes que mira, yo ya fui esclavo de eso, ese señor que estaba en la drogadicción, yo viví desde los 6 años, empecé en esto, y cuando quise salirme ya no pude. Yo sé lo que tú estás empezando y lo que estás sintiendo, pero te digo, vete de aquí, no seas esclavo de esto. Así mismo Pablo le dice a los Gálatas, yo ya sé lo que ustedes están viviendo. Yo sé que están recibiendo otro evangelio que yo no les prediqué. Les digo, yo ya estuve en esa posición de no conocer a Cristo, de hacer un lado a Cristo. Les digo que se vayan de aquí, que no sean esclavos de eso. Yo ya fui esclavo de eso y por Cristo me hizo libre. Pero ustedes no lo hagan. Les ruego que se hagan como yo, dice Pablo. Así como yo también me hice como vosotros. Dice el versículo 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ya para terminar, hermanos, Pablo le recuerda cómo ellos recibieron a Pablo la primera vez. Dice, yo estaba enfermo, y sabemos que en esos tiempos, tanto los judíos como los griegos, pues, en general todas las personas veían las enfermedades como algo malo, ¿no? Entonces, aún así dice, ustedes me recibieron. Acuérdense cómo recibieron mi vida y no me rechazaron, sino que me escucharon y me recibieron. Dice, aún en mi enfermedad, no sé si tenía una enfermedad de ojos o simplemente es una coincidencia, dice, ustedes se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos, obviamente en un sentido figurado, o sea, diciendo de cómo ellos tenían un amor por Pablo tan grande, cómo habían recibido ese evangelio tan de buena manera. Pero algo había pasado, y es que había entrado una mentira que había quebrado esa relación de Pablo con los Gálatas. Le dice, ¿acaso me hice su enemigo por deciros la verdad? Como cristianos, hermanos, debemos fundamentarnos bien en lo que es la palabra de Dios. Debemos siempre, muchas veces se recibe con gozo el evangelio. Hay muchas personas que lo reciben con gozo y que a lo mejor 1 semana, 2 semanas ves a esa persona motivada, pero te das cuenta que solamente estaba motivada y guiada por el sentimentalismo cuando ya no la ves más cerca de Dios. Cuando esa persona ya empieza más bien a desechar la iglesia, a ignorar la iglesia, a no seguir la verdad. Y como Pablo dice, ¿acaso me hice su enemigo por decirle simplemente la verdad? Algo que yo he reflexionado mucho, y es que conforme más vas creciendo, pues más necio te vas haciendo. Y no creo que sea algo absoluto,
al menos en mi juventud, pienso que si estás consciente de que no debes ser humilde, que sí debes tener bien fundamentado, porque esa es otra, te dicen tienes que estar consciente y tienes que ser fuerte y tienes que decir sí, sí, y tienes que todo lo que tú digas sea la verdad, tienes que tener un carácter firme, pero a la vez también eso te lleva a simplemente decir, yo tengo la verdad, yo tengo la razón, yo tengo esto. Entonces, realmente pienso que tanto jóvenes como adultos debemos tener la misma actitud ante Dios, humildes. Es que ¿qué me va a enseñar ese joven? Es que me va a decir ese hermano, esa hermana si tienen menos años que yo en el Evangelio. Porque yo pienso que si bien la edad es la que nos hace grandes, más bien la necedad es la que nos destruye, es la que nos hace necios, es la que nos deja estancados y nos hace ver estancados. Cuando ya no queremos aprender más, cuando ya no queremos darle la razón a alguien de una verdad, porque así somos como humanos, necios y orgullosos. Entonces debemos quitar eso, hermanos. Debemos fundamentar bien nuestra fe en el amor de Dios, en el Evangelio. Y si viene otro Evangelio diferente, hay que estar firmes a no dejarlo. Pero también, si nos hemos apartado, debemos recordar y con humildad reconocer que nos hemos apartado y que hemos olvidado el verdadero Evangelio. Y estas personas habían olvidado el Evangelio, habían olvidado el amor que le tenían a Pablo. El sentimentalismo que ellos habían experimentado simplemente fue eso, no fue una transformación completa. Y Pablo le dice, aquellos falsos maestros tienen celo por ustedes, pero es un celo que no es para bien, sino que los quieren apartar de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos, para que ustedes los sirvan a ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, dice Pablo, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo no estaba nada en contra del celo, pero el celo en lo bueno y no en lo malo, dice Pablo. Pablo sabía de ese celo. Dice la palabra que él tenía un celo en el servicio de una mentira. Él tenía el celo por perseguir a la iglesia, porque creía que era la verdad, el gran celo por el servicio de la mentira. Y lo lamentó profundamente más adelante en Corintios. Pero el celo que debemos tener es por la verdad y nada más que por la verdad. Dice, un celo en lo bueno siempre. Y no solamente, dice, cuando estoy presente con vosotros. Esas personas simplemente lo que quieren es que ustedes tengan celo por ellos. Casi que ustedes alaben a ellos, que los elogien a ellos. Es lo único que ellos buscan. Pero después viene los últimos versículos. Pablo les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Él compara sus dolores, su dolor con dolores de parto. Había estado en trabajo de parto por ellos cuando les habló por primera vez en su conversión, cuando los llevaron hasta el nacimiento, y ahora su rebelión se les ha causado otro encierro. Y ese encierro ha provocado dolor nuevamente en Pablo y dice, otra vez estoy en dolores de parto. Él está en el trabajo de parto de nuevo, y esta vez Pablo desea que Cristo sea verdaderamente formado en ellos. Ya sufrió por ellos una vez. Yo creo que es como las madres, ellas sufren dolores de parto. Después yo creo que esos dolores no acaban ahí, sino hasta casi 18 años que tiene el niño. Esos dolores siguen, porque hay que educarlo, hay que cuidarlo, hay que enseñarle, hay que corregirlo. Entonces, así Pablo lo ve, dice, ustedes solamente me están provocando dolores de parto. Y Pablo no lo hace como lo vemos al principio. Él lo hace una referencia a hijitos míos, con amor, con cariño. Por ustedes vuelvo a sufrir
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el propósito de Pablo, que Cristo sea formado, y es el propósito que Dios quiere en nosotros como iglesia, que Cristo sea formado en todas las áreas de nuestra vida. No solamente Dios quiere nuestra asistencia aquí los viernes, los jueves, los domingos, los sábados. No quiere Dios las cosas vanas que queramos ofrecerle. Dios nos quiere completamente a cada uno de nosotros. Dios quiere más bien también que en nosotros formar a su Hijo, hermanos, a su imagen. Es el propósito de Dios con nuestras vidas, así que debemos dejarnos moldear, debemos dejarnos que Dios nos muestre con claridad, como ahora Pablo le muestra a los Gálatas, el verdadero evangelio, el verdadero propósito de Dios con nuestras vidas, que seamos semejantes a Cristo, semejantes a lo que Él es en todas las áreas, no solamente en las cosas que es más fácil para mí ceder, sino en aquellas que incluso me es difícil ceder, dejar que Cristo sea formado en mí. Y ese era el anhelo de Pablo, hermanos, es el anhelo que todos buscamos en un pastor como Pablo. Un amor por su iglesia, que su dolor sea como dolores de parto, pero que esté dispuesto a formar hasta que Cristo sea formado en ellos. Así que, hermanos, en esta hora vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Señor porque nos recuerda nuevamente el Evangelio y nos recuerda cuál es nuestro propósito. No debemos retroceder, ya estamos avanzados en la iglesia. Quizás algunos están más adelante que otros, quizás algunos están estancados desde hace mucho, quizás algunos ya están por rendirse, quizás algunos, como los Gálatas, están retrocediendo, volviendo a la esclavitud. Pero para eso es importante escuchar la palabra, para eso la predicamos acá arriba, para eso la compartimos por redes, para eso les aconsejamos que usted la lea en su casa, porque la verdad nos hace libres, hermanos, libres de ser esclavos. La palabra nos enseña la verdadera felicidad. Todo el mundo está buscando felicidad de diferentes formas y en diferentes medios. La palabra es la que nos da la verdadera felicidad. Y Cristo es nuestra felicidad. Cristo es quien nos ha salvado, quien nos hace hijos, quien nos da el espíritu de adopción, quien nos hace coherederos con Él. Hay que permanecer en Cristo para que Cristo sea formado en nosotros. Así que en esta hora vamos a ponernos en sus manos y agradecerle por esta palabra. Señor, te agradezco que nos hayas regalado este tiempo, Señor, de escuchar tu palabra. Hoy te pido, Señor, que esto que nos has recordado, Señor, que has hablado a los Gálatas, pero que también hablas a la iglesia Manantial de Vida, a no olvidar, Señor, el Evangelio, a no olvidar que caminamos de principio por fe y hasta el final por fe, Señor. De no olvidar, Señor, que Cristo es el que nos salva y también el que nos santifica, que Cristo es el que nos purifica, el que nos redime y también es el que nos guía. Has enviado al Espíritu de tu Hijo en nosotros, Señor. Tu anhelo es que Cristo sea moldeado en nosotros. Y hoy anhelamos, Señor, ser moldeados por ti. Quizás hay áreas que nos cuesta soltar, que nos cuesta ceder. Quizás estamos retrocediendo en la doctrina que se nos ha enseñado. Quizás estamos volviendo a ser esclavos de otras cosas, esclavos del pecado. Estamos obedeciendo nuestra carne. Ayúdanos a recordar que somos hijos tuyos, que nos has dado un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y dominio propio. Ayúdanos a recordar ese evangelio porque eso es lo que debemos hacer cada día de nuestras vidas, desde hoy hasta el último día. Recordar lo que hizo Jesús, permanecer en la cruz, permanecer en la vid que es Cristo y llevar fruto apacible para tu honra y para tu gloria, oh Señor. Anhelamos cada día ser transformados, Señor. No queremos vivir un sentimentalismo, Señor. No queremos provocarte dolores. Queremos, Señor, ser transformados. Transformados a tu imagen, Señor.
Llévanos a ser enseñados, a ser redarguidos, a permanecer en la verdad que nos hace libres, a no tener orgullo, Señor, ni miedo, a tener amor por el amor que tú tuviste con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos conoces, Señor. Y si ves que nos estamos alejando de esa verdad, que nos estamos alejando de la verdad, que es la verdad de las verdades, y es que Cristo ha salvado a la humanidad, ha salvado a todo aquel que cree en Él, que solo por medio de ti, Señor Jesús, es que podemos llegar a ti, oh Padre. Ahora que tu Espíritu Santo está con nosotros, ayúdanos a cuidarlo, a no contristarlo. Ahora que el Espíritu de tu Hijo está con nosotros para guiarnos a la verdad, Señor, ayúdanos a no hacer fuerza. Ayúdanos a exponernos ante esa verdad. Ayúdanos a ser libres. Hoy te ruego que liberes a mis hermanos de cualquier esclavitud que ellos puedan estar viviendo. Un pecado, una esclavitud de una doctrina diferente a la fe, una idea diferente, ignorancia, o esclavos de nuestro viejo hombre. Creemos que somos nuevas criaturas, Señor. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Esa es nuestra fe, Señor, en la cual hoy creemos y por la cual hoy te adoramos, Señor. No que hayamos hecho algo para ser salvos, no que lo hayamos merecido, al contrario, no lo hacíamos, sino que por gracia hemos recibido tu amor. Por gracia somos salvos. Por gracia nos das la herencia. Hoy por eso te adoramos. No permitas que esto sea en vano y estas enseñanzas sean en vano, sino permítenos vivir cautivados, Señor. Vivir, Señor, encerrados en esa verdad, Señor. Cualquier cosa que venga ajena, Señor, sea quitada. Quita toda raíz que se haya sembrado en nuestros corazones, que sea diferente a tu verdad, Señor. Muéstranos tu verdad y nada más que tu verdad, Señor. Enséñanos a seguirte y a seguir a la vid, Señor, a permanecer en la vid, a llevar frutos, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Hoy te adoramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Eso es lo que queremos reflejar, Señor, al mundo, a tu Hijo Jesucristo, al mundo, ese grande amor que nos has dado, Señor. Te damos gracias. Yo te pido por la Iglesia Manantial de Vida, por los que hoy están, por los que hoy no vinieron. Te pido por cada uno de ellos, que conozcan esta verdad que los hará libres, la realidad de que somos tus hijos y de que tú, Señor, nos has salvado con el propósito de poner a Cristo, de formar a Cristo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones que nos das. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén.